La tormenta comenzó a arremolinarse en el cielo de Valencia, un espectáculo que solía disfrutar desde la ventana de la cocina. Las nubes oscuras cubrían la ciudad y el aire se llenó del olor a tierra mojada. Era una noche como cualquier otra, pero había algo diferente en el ambiente. Mi esposo había salido de viaje por trabajo, dejando la casa en un silencio inquietante. La rutina diaria se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. La falta de atención de su parte me pesaba en el corazón, y cada día se sentía más como una carga. Mientras preparaba la cena, los relámpagos comenzaron a iluminar brevemente la cocina, seguidos del estruendo del trueno. Miré por la ventana y vi cómo las calles se vaciaban rápidamente. La lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales y arrastrando consigo los ecos de risas que solían resonar en nuestro hogar. En esos momentos recordaba mis sueños de juventud, llenos de pasión y aventuras. Ahora solo quedaba la monotonía del día a día. De repente las luces parpadearon y se apagaron por completo. El silencio se hizo aún más profundo, y una sensación extraña me invadió. Busqué una vela en el cajón de la mesa, encendiéndola con un fósforo que guardaba para emergencias. La luz temblorosa iluminó mi rostro mientras me sentaba en el sofá, rodeada por la oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del pasillo. Mi hijo había regresado a casa justo antes del apagón. Lo vi aparecer entre las sombras, su figura familiar proyectada por la tenue luz de la vela. A pesar del miedo que podía sentir por estar solos en medio de una tormenta feroz, algo dentro de mí se conmovió al verlo allí. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Asentí sin saber qué decirle. La soledad me había envuelto tanto que su presencia me resultó reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. En ese instante recuerdos olvidados comenzaron a fluir, momentos compartidos durante su infancia y las risas que llenaban nuestra casa antes de que todo cambiara. La tormenta rugía afuera mientras las gotas golpeaban el tejado con fuerza incesante. Me di cuenta de lo sola que estaba en esa oscuridad, no solo físicamente sino también emocionalmente. La tensión acumulada entre mi esposo y yo había creado un abismo que parecía imposible de cruzar. No hay nada como una tormenta para hacerte sentir vivo, dijo él intentando romper el hielo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco distante. Recordé cómo solíamos disfrutar viendo tormentas juntos cuando era pequeño, esa conexión parecía haberse desvanecido con los años. Sin embargo, esta vez era diferente, había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. La lluvia seguía cayendo con más fuerza mientras buscábamos refugio en nuestras memorias compartidas. El aire estaba cargado de electricidad, no solo por la tormenta fuera sino también por una tensión inexplicable entre nosotros dos. A medida que hablábamos sobre trivialidades para llenar el silencio incómodo, noté cómo sus ojos brillaban intensamente bajo la luz titilante. Un rayo iluminó brevemente el salón y lo vi sonreír tímidamente. Eso me hizo recordar lo mucho que había cambiado desde aquellos días felices y despreocupados. Mi corazón latía más rápido mientras sentía una mezcla extraña entre nostalgia y algo más intenso. La conversación continuó fluyendo mientras los truenos resonaban como un telón sonoro para nuestra intimidad inesperada. Hablamos sobre nuestros sueños olvidados y las expectativas no cumplidas que nos habían llevado a este momento tan solitario e incierto. De repente un fuerte estallido sonó justo afuera, un relámpago había impactado cerca y las luces volvieron a parpadear antes de apagarse nuevamente por completo. En ese instante oscuro e impredecible sentí como mi cuerpo reaccionaba ante su cercanía, era como si toda la tensión acumulada durante años hubiera encontrado su camino hacia la superficie. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, los latidos acelerados llenaban el aire denso entre nosotros hasta convertirse casi en palpable. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido, el ruido exterior, mis preocupaciones sobre mi matrimonio, todo quedó relegado al fondo mientras sus ojos verdes parecían buscar algo profundo dentro de mí. El eco del trueno resonó nuevamente cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el sofá. Esa pequeña conexión fue suficiente para sacudir todos mis sentidos adormecidos desde hacía tanto tiempo. Un impulso irrefrenable me llevó a acercarme aún más hacia él, todo lo demás dejó de importar.
A medida que nuestras respiraciones se sincronizaban con el ritmo errático del clima afuera, comprendí lo delicado e inusual que era este momento compartido bajo la tormenta furiosa, dos almas perdidas buscando consuelo donde nunca debieron encontrarlo. Y así quedamos atrapados en ese instante electrizante donde lo prohibido parecía estar al alcance justo antes de ser consumidos por la oscuridad total que nos rodeaba. El silencio en la casa se volvió abrumador tras el apagón. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de mí había una calma inquietante. Miré a mi hijo, su rostro iluminado por el parpadeo ocasional de los rayos. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándonos solos en nuestra burbuja de oscuridad y confusión. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos quedamos sin luz en verano? Preguntó él, rompiendo el silencio con una sonrisa nostálgica. Asentí, recordando cómo habíamos jugado a contar historias bajo las mantas. En ese momento, la risa era un refugio. Pero ahora, la situación era diferente. El aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Las palabras parecían fluir entre nosotros, ligeras al principio, pero llenas de un significado más profundo. A veces me siento tan solo, confesó él con voz baja. Como si nadie entendiera lo que realmente siento. Las palabras resonaron en mí como un eco doloroso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se había abierto así ante mí? La vida cotidiana había creado una distancia entre nosotros que nunca pensé que podría existir. La tormenta seguía afuera, pero aquí dentro, algo más amenazaba con desatarse. No estás solo, respondí con firmeza. Siempre estaré aquí para ti. Ese momento de vulnerabilidad nos llevó a una conversación profunda sobre sueños y miedos, sobre lo que significaba crecer y encontrar nuestro lugar en el mundo. Las risas se convirtieron en susurros compartidos, y mientras hablábamos, la oscuridad comenzó a sentirse menos opresiva. De repente nuestras miradas se encontraron con intensidad. El aire se volvió denso y pesado entre nosotros. No había más palabras, solo un impulso irrefrenable nos acercó más. Nos besamos y el mundo exterior dejó de existir por completo. Fue un roce fugaz pero electrizante que encendió algo dentro de mí que creía perdido. El beso fue un error monumental, lo sabía incluso mientras sucedía. Pero no podía evitarlo, la conexión era demasiado fuerte para ignorarla. Me separé rápidamente sintiendo el calor recorrer mi rostro mientras la realidad regresaba a toda velocidad. Lo siento, dije casi en un susurro. No debí. Él me miró con una mezcla de confusión y deseo reflejado en sus ojos oscuros. Había algo en su mirada que me hizo dudar de mis propios límites morales. No tienes por qué disculparte, respondió él lentamente. A veces las cosas suceden sin razón aparente. El peso de sus palabras me aplastó como una losa fría sobre mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significaba esto para nosotros? La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ahora sentía que la verdadera tormenta estaba dentro de mí. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana cubierta de gotas de lluvia. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos confusos. La ciudad parecía distante y ajena, las luces titilantes del vecindario eran solo sombras parpadeantes en mi mente atormentada. La lluvia caía sin compasión, golpeando los cristales como si quisiera entrar y arrastrar mis pensamientos hacia la corriente caótica del mundo exterior. Me pregunté si podría haber alguna manera de volver atrás, antes del beso, antes del momento prohibido donde todo cambió entre nosotros. Regresé al sofá donde él seguía sentado, su expresión era intensa pero vulnerable al mismo tiempo. Había algo profundamente humano en esa mirada que me hizo sentir culpable por lo ocurrido. Lo olvidaremos, dije finalmente. Fue un momento impulsivo provocado por la tormenta. Él asintió lentamente aunque podía ver la lucha interna reflejada en su rostro joven e inocente. Sí, claro, respondió con voz entrecortada. Pero nunca podré olvidar cómo me sentí en ese instante. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como un recordatorio constante del peligro inminente que representaba nuestra conexión recién descubierta. La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente mientras pensaba en mi esposo lejos trabajando, su ausencia se hacía cada vez más pesada sobre mis hombros.
Me senté junto a él nuevamente, esta vez manteniendo cierta distancia física pero no emocionalmente. Había una línea invisible entre nosotros marcada por lo sucedido y por lo que aún podría suceder si no teníamos cuidado. La tormenta continuó su danza feroz afuera mientras yo luchaba contra los sentimientos contradictorios que me invadían, amor maternal mezclado con una atracción innegable e inapropiada hacia quien debería ser solo mi hijo. El tiempo pasó lentamente mientras permanecíamos allí sentados juntos en silencio tenso. Cada rayo iluminaba brevemente nuestros rostros llenos de emociones encontradas. Miedo, deseo y culpa se agolpaban sin piedad en mi corazón. Finalmente rompí el silencio. Esto no puede volver a suceder, dije con determinación aunque sabía que las palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Él asintió otra vez, entendía las implicaciones más allá del simple hecho del beso robado bajo la tormenta nocturna. Sin embargo, había algo diferente entre nosotros ahora, un secreto compartido que nos uniría irremediablemente aunque intentáramos huir de ello. Mientras la tormenta comenzaba a amainar afuera, yo sabía que nada volvería a ser igual después de esta noche oscura llena de revelaciones inesperadas y decisiones difíciles por tomar. La tensión emocional crecía como el sonido distante del trueno aún resonando fuera. Pronto tendría que enfrentar la realidad nuevamente cuando mi esposo regresara a casa y todo volviera a ser como antes. O tal vez ya nada sería igual después de lo ocurrido esta noche prohibida donde descubrimos límites inexplorados entre madre e hijo. La lluvia seguía cayendo intensamente, creando un murmullo constante que parecía envolvernos en una burbuja de aislamiento. La casa, normalmente llena de risas y el bullicio cotidiano, ahora se sentía como un refugio oscuro y tenso. Me encontraba en la sala, mirando por la ventana mientras los relámpagos iluminaban el cielo. Cada destello era un recordatorio de lo que había sucedido entre nosotros, un instante robado que se había grabado en mi memoria. La culpa me asediaba como una sombra, pero la atracción no se desvanecía. Era difícil ignorar el eco de nuestras palabras compartidas, la cercanía que habíamos descubierto. La tormenta afuera parecía reflejar mi tormento interno. Cada trueno resonaba con mis pensamientos confusos y contradictorios. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? La vida familiar que había construido durante años se sentía inestable, como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Decidí preparar algo caliente para calmar mis nervios. Mientras el agua hervía en la cocina, recordé las risas y los momentos felices que habíamos compartido como familia. Pero esa felicidad ahora parecía lejana, distorsionada por la realidad del presente. Me preguntaba si alguna vez podría mirar a mi hijo sin recordar lo que había pasado entre nosotros. La imagen de nuestros labios encontrándose aún ardía en mi mente. Cuando regresé a la sala con 2 tazas humeantes, él estaba sentado en el sofá, mirando hacia el suelo con una expresión distante. Al acercarme sentí como mi corazón latía más rápido, había una tensión palpable entre nosotros que no podía ignorar. ¿Estás bien?, le pregunté con voz suave, tratando de romper el silencio incómodo. Sí, respondió con un susurro casi inaudible, pero sus ojos no se encontraban con los míos. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en esta red de emociones complicadas. El sonido del viento aullando afuera me hizo estremecer, era como si la tormenta quisiera arrastrarnos hacia su caos. No podemos dejar que esto nos afecte, dije al final, intentando aferrarme a la razón mientras luchaba contra mis propios deseos. Pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. Él levantó la mirada y por un instante vi un destello de comprensión en sus ojos. Es difícil, admitió finalmente, su voz temblando ligeramente. No sé cómo manejarlo. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, yo tampoco sabía cómo manejarlo. Mientras hablábamos sobre lo ocurrido, cada palabra parecía empujarme más cerca del precipicio emocional en el que estaba parada. La conversación se tornó más intensa, cada frase era un paso más hacia lo desconocido. El aire se volvió denso y cargado de significados ocultos. De repente un rayo iluminó la habitación y nuestros ojos se encontraron por primera vez desde aquel beso inesperado. Fue como si el tiempo se detuviera, todo lo demás desapareció y solo quedamos nosotros dos en medio del caos exterior. Nuestros labios se encontraron nuevamente con una fuerza inesperada, fue un acto impulsivo que desató una ola de sentimientos reprimidos entre nosotros.
En ese instante fugaz, todo lo demás dejó de importar, el matrimonio, las expectativas sociales y la culpa que me consumía. Pero tan pronto como ocurrió, volví a sentirme atrapada por el miedo y la confusión. Retrocedí rápidamente como si hubiera tocado algo prohibido, no podía permitir que esto continuara así. Esto no puede ser, murmuré casi para mí misma mientras me alejaba lentamente. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras intentaba recomponer mis pensamientos dispersos. Era evidente que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente esa noche, había cruzado una línea invisible y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis acciones. La lluvia comenzó a disminuir poco a poco mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Sabía que debía encontrar una manera de lidiar con esta nueva realidad antes de que fuera demasiado tarde, antes de perder todo lo que había construido durante años por un momento fugaz. El reloj marcaba las horas lentamente mientras reflexionaba sobre mi vida familiar y los recuerdos compartidos con mi esposo e hijo. ¿Había tanto amor allí? ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? Las imágenes del pasado inundaron mi mente, risas alrededor de la mesa durante las cenas familiares y los abrazos cálidos después de largas jornadas laborales. Sin embargo, esas memorias parecían lejanas ahora, opacadas por esta nueva verdad inquietante entre madre e hijo. La culpa me devoraba desde adentro mientras miraba por la ventana nuevamente, sintiendo como todo comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Decidí darme un momento para respirar antes de enfrentar lo inevitable. Mi esposo volvería pronto y tendría preguntas sobre mi estado emocional reciente. No podía permitirle sospechar nada, pero ¿cómo podría ocultar lo que ya había sucedido? La incertidumbre me llenó mientras contemplaba las sombras proyectadas por los relámpagos aún presentes en el cielo nocturno. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente escuché el sonido familiar del coche aparcando frente a casa. Un frío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo frágil e inestable que era nuestra situación actual. Todo estaba al borde del colapso sin poder hacer nada al respecto. Con cada paso hacia la puerta principal sentí como mi corazón latía más rápido. Sabía muy bien lo difícil que sería enfrentar a mi esposo después de esta noche llena de revelaciones dolorosas e inesperadas decisiones morales. Al abrirle la puerta sonreí forzadamente tratando de ocultar cualquier rastro del tumulto interno por el cual atravesaba. «Hola, amor», dije tratando mantenerme firme aunque sabía muy bien cuánto necesitaba evitar cualquier tipo de confrontación directa sobre mis emociones recientes. Él sonrió al verme, pero algo en su mirada despertó viejos temores dentro mío. Tal vez él también percibía esa distancia emocional creciente entre nosotros o quizás solo estaba proyectando mis propias inseguridades sobre él. No podía estar segura, pero sentí como su presencia pesada comenzaba a llenar cada rincón vacío del hogar familiar donde antes reinaban solamente risas inocentes e inquebrantables promesas mutuas. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas traté desesperadamente mantenerme enfocada en lo banal para evitar caer nuevamente en pensamientos oscuros relacionados con esa atracción prohibida. Sin embargo, era evidente, nada volvería a ser igual después de esta tormenta interna desatada aquella noche inolvidable donde descubrimos límites inexplorados entre madre e hijo. El futuro parecía incierto al mirar hacia adelante sabiendo perfectamente cuán frágil era nuestra situación actual. La mañana llegó con un silencio ensordecedor. La tormenta que había sacudido la noche se había desvanecido, dejando un aire fresco y renovado, pero también una carga pesada en mi corazón. Pasamos la noche juntos. Las sombras de lo ocurrido se cernían sobre mí como nubes amenazantes, y el sol que asomaba por la ventana parecía burlarse de mi confusión interna. Mientras me preparaba el desayuno, cada sonido en la casa resonaba con un eco de mi culpa. La cafetera goteaba lentamente y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Sin embargo, ese olor familiar no podía ahogar los pensamientos que me atormentaban. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a este punto? La imagen de su mirada intensa y la calidez de su abrazo eran difíciles de borrar. «Mamá». Su voz interrumpió mis pensamientos, llevándome de vuelta a la realidad. Me volví para encontrarlo en el umbral de la cocina, con el cabello aún desordenado por el sueño. Su presencia era un recordatorio tangible de lo que habíamos compartido, y eso me llenó de una mezcla de deseo y pánico. «Buenos días», respondí con una sonrisa forzada. «¿Dormiste bien?».
Sí, contestó mientras se acercaba a la mesa. Me sorprendió lo fuerte que fue la tormenta. Su tono era ligero, pero yo podía sentir una tensión subyacente en sus palabras. La culpa me ahogaba mientras servía el café en 2 tazas. A veces las tormentas pueden ser reveladoras, murmuré sin atreverme a mirarlo a los ojos por mucho tiempo. ¿Reveladoras?, preguntó con curiosidad, levantando una ceja. El corazón me latía con fuerza al considerar cómo responder. Sí, como cuando uno se da cuenta de cosas que normalmente no ve. Mis palabras parecían más profundas de lo que pretendía. Una parte de mí deseaba abrirme a él, otra parte gritaba por mantener las distancias. Es cierto, dijo pensativo mientras removía su café. A veces uno necesita un poco de caos para ver con claridad. Sus ojos brillaron momentáneamente antes de que volviera a bajar la mirada hacia su taza. El diálogo flotó entre nosotros como un delicado equilibrio entre lo conocido y lo prohibido. Cada palabra parecía cargada de significado oculto, y yo luchaba por mantenerme en terreno firme mientras el suelo se deslizaba bajo mis pies. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por las calles tranquilas de Valencia para despejar mi mente. El mercado central estaba lleno de vida, los colores vibrantes y los aromas seductores me envolvían mientras caminaba entre los puestos. Sin embargo, no podía disfrutar plenamente del bullicio que me rodeaba, mis pensamientos regresaban constantemente a aquella noche. Mientras miraba las frutas frescas y los quesos artesanales, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar su rostro iluminado por la luz tenue del apagón. Era como si cada rincón del mercado estuviera lleno de ecos del deseo reprimido que había despertado en mí. De repente vi a un amigo común entre la multitud, su risa resonó en mis oídos como una campana lejana. Me detuve en seco al pensar en cómo podría reaccionar si descubriera nuestro secreto. La presión aumentó dentro de mí como si estuviera atrapada bajo agua fría. Regresé rápidamente a casa, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Cuando llegué, él estaba sentado en el sofá leyendo un libro, parecía tan despreocupado e inocente en ese momento. Pero yo sabía que nada sería igual entre nosotros otra vez. Mamá, dijo sin mirar hacia arriba cuando entré, ¿todo bien? Sí, respondí automáticamente mientras trataba de ocultar mi agitación interna detrás de una fachada tranquila. Pasaron las horas y la tarde se convirtió lentamente en noche nuevamente. La luz del sol se desvanecía gradualmente y las sombras comenzaban a alargarse dentro del hogar familiar donde tantas memorias habían sido creadas antes del caos reciente. Cuando finalmente caímos en un silencio incómodo frente al televisor encendido, sentí como mi corazón latía desbocado al recordar nuestras conversaciones profundas y vulnerables durante aquella tormenta inesperada. El aire estaba cargado con algo indefinible, deseo, culpa o quizás ambos. ¿Quieres ver algo más?, pregunté tratando desesperadamente de romper ese silencio tenso. No sé, respondió él sin apartar los ojos de la pantalla, su voz era suave pero distante. La tensión aumentó entre nosotros como si estuviéramos atrapados en una burbuja frágil lista para estallar con cualquier toque indebido o palabra equivocada. Decidí ir a preparar algo ligero para cenar, necesitaba enfocarme en cualquier cosa menos en lo que realmente sentía. Mientras cocinaba, recordé momentos felices pasados juntos, risas compartidas durante las comidas familiares o las vacaciones improvisadas llenas de aventuras sencillas pero significativas. Pero ahora todo eso parecía estar teñido por esta nueva realidad oscura e inquietante que nos envolvía. A medida que servía la cena sobre la mesa decorada con cuidado familiar, sentí una punzada dolorosa al darme cuenta del abismo creciente entre nosotros, aunque físicamente estábamos juntos. Emocionalmente nos habíamos distanciado más allá del entendimiento mutuo habitual. La cena transcurrió sin incidentes notables. Solo palabras vacías sobre tareas cotidianas y planes futuros inciertos marcaban nuestra conversación superficialmente normalizada ante esta nueva situación perturbadora donde todo parecía estar dicho pero nada realmente comunicado. Al final del día me retiré a mi habitación sintiendo como cada lágrima contenida amenazaba con brotar al recordar nuestras interacciones recientes llenas tanto de ternura como confusión desgarradora sobre lo correcto e incorrecto. La noche caía nuevamente sobre Valencia mientras contemplaba desde mi ventana iluminada por luces tenues,
mis pensamientos giraban alrededor del dilema moral que ahora consumía cada rincón oscuro dentro mío. ¿Podría seguir adelante ignorando lo sucedido? ¿O tendría que enfrentar esta nueva realidad ineludible? Las dudas danzaban alrededor mío como sombras inquietantes mientras cerraba los ojos buscando consuelo en sueños lejanos donde todo era simple, sin secretos ni culpas arrastrándose tras mí como cadenas invisibles imposibles ya de romper. La mañana llegó con un silencio inquietante, como si el mundo exterior hubiera decidido ignorar mi tormento interno. El sol brillaba a través de las ventanas, iluminando la casa que antes consideraba un refugio. Ahora, cada rincón parecía cargar con secretos que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. La rutina diaria me esperaba, pero el peso de mis decisiones me hacía sentir como si caminara sobre una cuerda floja. Mientras preparaba el desayuno, el sonido del teléfono rompió la calma. Era un mensaje de mi esposo que se encontraba lejos por trabajo. Sus palabras eran cálidas y llenas de cariño, pero la distancia que nos separaba se sentía más intensa que nunca. Te echo de menos, decía. Aquel mensaje me hizo reflexionar sobre lo que significaba realmente esa ausencia. La culpa se apoderó de mí al pensar en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Las horas avanzaron lentamente y la presión de la doble vida comenzó a afectar mi salud. Me encontraba más cansada, con dolores de cabeza constantes y una sensación de ansiedad que se intensificaba cada vez que pensaba en lo sucedido. Había momentos en los que deseaba poder hablar abiertamente sobre mis sentimientos, pero el miedo a ser juzgada me mantenía atrapada en un silencio incómodo. Cuando vi a mi hijo entrar por la puerta después de clases, una mezcla de emociones recorrió mi cuerpo. Su sonrisa iluminó la habitación, pero también trajo consigo recuerdos del beso compartido y las noches llenas de dudas. «Hola, mamá», dijo mientras dejaba su mochila en el suelo y se acercaba para darme un abrazo. En ese instante quise aferrarme a él y olvidar todo lo que había pasado. «¿Cómo te fue hoy?», le pregunté, intentando mantener la conversación ligera. Pero sus ojos parecían buscar algo más profundo en mí. «Bien, aunque pensé en ti», respondió con sinceridad. El eco de sus palabras resonó dentro de mí como un recordatorio cruel de nuestra conexión renovada. «Yo también pensé en ti», murmuré sin quererlo, sintiendo cómo las emociones comenzaban a burbujear nuevamente. La tarde avanzó entre charlas triviales y miradas furtivas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda, era como si todo lo no dicho flotara entre nosotros como una nube densa e ineludible. A medida que caía la noche, decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. Las calles estaban tranquilas, solo el sonido del viento acompañaba mis pensamientos agitados. La plaza del ayuntamiento estaba iluminada con luces festivas, pero no podía disfrutar del ambiente alegre que solía rodearme. Las risas y los murmullos ajenos parecían burlarse de mi tormento interno. Al regresar a casa, encontré a mi hijo sentado en el sofá viendo televisión. Me senté junto a él, el aire estaba cargado con una tensión palpable. «¿Quieres ver algo juntos?», le pregunté tratando de romper el silencio incómodo. «Claro», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. Mientras veíamos una película sin prestar atención real al argumento, mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido nuevamente. La imagen del beso se repetía en mi mente como un eco constante, no podía escapar de ello ni quería hacerlo del todo. De repente sonó el teléfono nuevamente, esta vez era un llamado inesperado del trabajo, una reunión urgente programada para mañana por la mañana con varios colegas importantes. Mi corazón se aceleró al pensar en cómo esto podría afectar mis planes para enfrentar mis sentimientos hacia mi hijo. «¿Todo bien?», preguntó él al notar mi expresión preocupada. «Sí, solo trabajo», respondí evasivamente mientras trataba de ocultar la tormenta emocional dentro mío. A medida que pasaban las horas y me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo inevitable, tenía que tomar decisiones pronto antes de que todo se desbordara completamente fuera de control. El regreso inminente de mi esposo complicaría aún más las cosas, su presencia traería consigo una nueva realidad llena de responsabilidades y expectativas. Me acosté sintiéndome atrapada entre dos mundos opuestos, uno donde todo era familiar y seguro, y otro donde los deseos ocultos amenazaban con consumirlo todo. La presión aumentaba cada día más,
no podía seguir viviendo así sin enfrentar lo inevitable. La noche transcurrió entre sueños inquietos y susurros confusos, desperté varias veces sintiéndome agitada e incapaz de descansar adecuadamente. Al amanecer, decidí darme una ducha fría para despejarme antes del día lleno de incertidumbres que me esperaba. Mientras me vestía frente al espejo, observé detenidamente mi reflejo, había cambiado tanto en tan poco tiempo. ¿Era realmente posible volver atrás? ¿Podría seguir viviendo esta vida sin tomar acción? El día transcurrió rápidamente entre reuniones y conversaciones superficiales con colegas. Traté desesperadamente mantenerme centrada mientras pensaba constantemente en cómo manejar esta situación tan compleja y desgastante emocionalmente. Al regresar a casa esa noche me encontré sola nuevamente, parecía como si nadie estuviera consciente del caos interno por el cual atravesaba cada día desde aquel instante fatídico durante la tormenta pasada. Mi hijo estaba fuera con amigos esa noche. Aproveché este momento para reflexionar profundamente sobre qué dirección tomar ahora que todo parecía estar llegando a un punto crítico inevitablemente cercano. En medio del silencio abrumador alrededor mío resonó nuevamente su voz: «Mamá, ¿estás bien?». Sus palabras rompieron mis pensamientos como cristal quebrándose. Volví abruptamente a la realidad mientras sentía como los latidos acelerados comenzaban otra vez. ¿Podría seguir ocultando lo inconfesable? La presión aumentó hasta convertirse casi palpable cuando comprendí que pronto tendría que decidir entre dos caminos irreconciliables, uno lleno del amor familiar tradicional, o aquel otro plagado por deseos prohibidos e impulsos incontrolables. Y así quedó claro ante mí, no podría escapar por mucho tiempo más. La tormenta seguía rugiendo fuera de las paredes de nuestra casa, como si el cielo mismo estuviera enojado por lo que estaba ocurriendo en su interior. La tensión era palpable, un hilo delgado que podría romperse con la más mínima provocación. Cada vez que escuchaba el sonido del trueno, recordaba lo que había sucedido entre nosotros y cómo todo había cambiado en un instante. El amigo común, que había estado bromeando sobre nuestras interacciones familiares, parecía estar más atento a los detalles de lo que había imaginado. Su mirada inquisitiva y sus comentarios jocosos me hacían sentir expuesta, como si cada palabra que pronunciara pudiera dar lugar a un descubrimiento. La idea de ser descubierta me llenaba de pavor. ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionarían? Las consecuencias eran demasiado graves para ignorarlas. Mientras intentaba concentrarme en las tareas cotidianas, mi mente divagaba hacia esa noche en la que nos besamos. Era un recuerdo ardiente y confuso, un fuego que no podía extinguirse. Pasaron días desde aquel momento, pero la sensación seguía viva dentro de mí. Me sentía atrapada entre el deseo y la culpa, como si cada día fuera una lucha constante por mantener mi vida en orden. Las noches se volvían más difíciles. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia golpeaban el cristal mientras pensaba en lo prohibido. La vida familiar continuaba su curso normal, cenas silenciosas y conversaciones superficiales con mi esposo, quien estaba tan ausente como siempre. Pero cada vez que cerraba los ojos, aparecía su rostro. Un día, mientras paseábamos por el mercado central buscando ingredientes para la cena, noté como un grupo de conocidos nos miraba con curiosidad. Sentí una punzada de ansiedad al pensar que podrían estar pensando al vernos juntos. Sus miradas parecían penetrar en mis secretos más oscuros. El bullicio del mercado se convirtió en un eco distante mientras luchaba contra la incomodidad. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi inquietud. Sí, solo cansada, respondí rápidamente intentando desviar su atención. Pero no estaba cansada, estaba asustada. El miedo se aferraba a mí como una sombra incesante. La presión del secreto crecía cada día más y comenzaba a afectar mi salud física y mental. A medida que pasaban los días, una nueva tormenta se gestaba en mi interior, la necesidad de tomar una decisión clara sobre mi futuro. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa pesada, sabía que lo inevitable se acercaba rápidamente y no podía seguir evadiendo la realidad por mucho tiempo más. Una tarde recibí un mensaje inesperado de un viejo amigo que había estado fuera del país durante años. Su tono era nostálgico y lleno de recuerdos compartidos. Me preguntó si quería reunirme para ponernos al día cuando regresara a Valencia.
En circunstancias normales habría estado encantada con la idea, pero ahora solo sentía ansiedad ante la posibilidad de exponerme aún más. La conversación con él podría abrir viejas heridas o incluso hacerme reflexionar sobre mis elecciones actuales. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier comentario podría llevar a preguntas incómodas sobre mi vida familiar y mis relaciones personales. Mientras tanto, las semanas continuaban avanzando y el regreso de mi esposo se acercaba rápidamente. Con cada día que pasaba sin tomar una decisión clara, sentía como el peso del secreto aumentaba hasta volverse insoportable. Las noches eran largas y solitarias, me despertaba frecuentemente pensando en lo que había dejado atrás y lo que podría perder si continuara este camino peligroso. Un fin de semana decidí salir a caminar sola por las calles empedradas de Valencia para despejar mi mente. Las luces cálidas de las farolas iluminaban el camino mientras pensaba en todas las decisiones difíciles que debía enfrentar pronto. El aire fresco me llenó los pulmones y traté de encontrar claridad entre mis pensamientos confusos. Al llegar a la plaza del ayuntamiento, vi a varias familias riendo y disfrutando del ambiente festivo alrededor mío, sus risas resonaban como ecos lejanos en mi mente atormentada. Era un recordatorio doloroso de lo que alguna vez fue mi vida familiar, momentos sencillos llenos de alegría e inocencia antes de que todo se complicara con deseos prohibidos. Mientras caminaba entre ellos, vi reflejos familiares, madres e hijos compartiendo risas despreocupadas, parejas tomados de la mano. Todo parecía tan ajeno a mí ahora, era como observar desde lejos una película donde no tenía ningún papel asignado. De repente sentí una presencia detrás mío, al girarme encontré cara a cara con él, su mirada intensa hizo que mi corazón latiera desbocado nuevamente. No esperaba encontrarte aquí, dijo con una sonrisa nerviosa. Yo tampoco, respondí tratando de mantener la calma mientras mil pensamientos cruzaban por mi mente. ¿Te gustaría tomar algo?, sugirió él tímidamente. Un impulso irracional brotó dentro mí, sabía que aceptar significaría abrir otra puerta hacia ese abismo emocional del cual trataba desesperadamente escapar. Sin embargo, algo dentro mío anhelaba esa conexión humana genuina después de tantas semanas sumida en conflictos internos. Finalmente decidí aceptar su invitación, quizás era justo disfrutar un momento antes del inevitable desenlace al cual me enfrentaría pronto. Sin embargo, esa decisión podría cambiarlo todo nuevamente. La conversación fluyó naturalmente entre risas nerviosas y recuerdos compartidos, sin embargo, había algo inquietante bajo la superficie, el conocimiento tácito del secreto oculto entre nosotros dos crecía con cada palabra pronunciada. Cuando finalmente nos despedimos bajo las luces titilantes de aquella plaza llena de vida ajena a nuestras luchas internas, sentí como el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. ¿Podría continuar así? ¿Cuánto tiempo podría seguir viviendo esta doble vida? El regreso inminente de mi esposo significaría enfrentar todo esto cara a cara. Y entonces comprendí con claridad aterradora, no podía seguir evitando lo inevitable por mucho más tiempo, una decisión debía tomarse rápidamente antes de perderlo todo. La noche se alargaba, y la atmósfera en casa se tornaba cada vez más pesada. La llegada de mi esposo era un recordatorio constante de la vida que había construido, pero que ahora parecía tan distante. La culpa me seguía como una sombra, recordándome que había cruzado una línea que nunca debía haber siquiera considerado. Mientras reflexionaba sobre mis decisiones, un viejo amigo apareció en mi mente. Había sido el confidente de mis sueños y anhelos en tiempos pasados. Recordé nuestras largas conversaciones sobre la vida, el amor y las elecciones difíciles que enfrentamos. ¿Qué diría él si supiera lo que estaba sucediendo? Tal vez su perspectiva pudiera ofrecerme claridad. Decidí buscarlo, aunque sabía que era un riesgo. Nos encontramos en un bar local, donde el vino tinto fluía como un bálsamo para mis inquietudes. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, pero mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de abrirme a él. ¿Cómo has estado?, preguntó con una sonrisa amable, ajeno a mis tormentos internos. Sobreviviendo, respondí evasivamente sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. A medida que hablábamos, la conversación se tornó más profunda y personal. Me di cuenta de que necesitaba compartir lo que me atormentaba. A veces siento que estoy atrapada entre dos mundos, confesé finalmente.
Él me miró con atención, como si intentara desentrañar el misterio detrás de mis palabras. ¿Por qué no eliges uno?, sugirió con suavidad. La pregunta resonó en mí como un eco ensordecedor. Elegir uno significaría dejar atrás al otro, y esa idea me aterrorizaba. La vida familiar era todo lo que había conocido, sin embargo, la conexión con mi hijo era algo nuevo y abrumador. El tiempo pasó rápidamente entre risas y recuerdos compartidos hasta que el ambiente festivo del bar se tornó melancólico para mí. Regresé a casa sintiéndome más confusa que antes. Al entrar en la oscuridad del hogar, el silencio me recibió como un viejo conocido. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido del coche de mi esposo acercándose. Mi corazón dio un vuelco, la realidad estaba a punto de golpearme con toda su fuerza. Su presencia traería consigo no solo alegría sino también preguntas incómodas sobre lo sucedido en su ausencia. Cuando entró por la puerta, una sensación de alivio y pánico invadió mi ser simultáneamente. «Hola», dijo con una sonrisa cansada pero sincera. «Hola», respondí tratando de ocultar mi nerviosismo tras una fachada tranquila. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de risas familiares y momentos robados con mi hijo. Cada encuentro se sentía cargado de electricidad, cada palabra intercambiada parecía tener un significado oculto entre nosotros. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Una tarde decidimos salir juntos al mercado central para distraernos del bullicio cotidiano del hogar. Los colores vibrantes y los aromas tentadores nos rodeaban mientras caminábamos lado a lado. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, el mundo exterior desaparecía momentáneamente. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él mientras examinaba unas naranjas frescas. Es encantador, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo genuino por los pequeños placeres de la vida. El mercado estaba lleno de gente riendo y disfrutando del día soleado, sin embargo, yo sentía como esa felicidad colectiva contrastaba con mi propio caos interno. Era como si todos estuvieran viviendo sus vidas sin saber lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas de nuestro hogar. A medida que avanzábamos por los pasillos llenos de productos frescos y coloridos, recordé cómo solíamos venir aquí juntos cuando él era más joven. Esos momentos eran ahora solo ecos lejanos en mi memoria. La nostalgia me abrumó mientras pensaba en cómo había cambiado nuestra relación desde entonces. Al llegar a casa esa tarde encontré una nota sobre la mesa: «Tengo algo importante que discutir contigo». Era el mensaje de mi esposo, su tono indicaba seriedad y urgencia. El estómago se me encogió ante la idea de enfrentar otra conversación complicada justo cuando comenzaba a sentirme más segura en nuestra rutina familiar. Cuando finalmente nos sentamos frente a frente esa noche, las palabras parecían flotar pesadamente entre nosotros antes de ser pronunciadas. «Necesitamos hablar sobre nuestra relación», dijo él sin rodeos. El aire se volvió denso, sabía que este momento llegaría tarde o temprano pero no estaba preparada para ello ahora mismo. «¿De qué estás hablando?», intenté sonar despreocupada aunque mi voz temblaba ligeramente. «Te he notado distante últimamente», continuó con preocupación dibujada en su rostro. «Siento que hay algo más, algo oculto». Las palabras resonaron dentro de mí como campanas anunciando un desastre inminente. La verdad estaba al borde de salir a la luz, todo lo que había estado evitando podría desmoronarse ante mis ojos si no encontraba la manera correcta de manejarlo. «Todo está bien», dije rápidamente, sabía que era una mentira frágil pero era todo lo que podía ofrecerle en ese momento. Sin embargo, el peso del secreto seguía presionando sobre mí como una losa inquebrantable, no podía seguir así por mucho tiempo sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis decisiones erráticas e impulsivas. La tensión aumentó aún más cuando vi cómo su expresión cambiaba lentamente entre preocupación y determinación. Algo dentro de mí sabía que esta conversación podría cambiarlo todo para siempre y aún así no podía dejarlo ir tan fácilmente. Mientras tanto, los recuerdos recientes inundaron mi mente. Aquellos momentos robados llenos de risa compartida con mi hijo contrastaban drásticamente con esta situación tensa e incómoda frente a mí ahora mismo. Una sombra oscura se cernía sobre nuestro hogar mientras yo luchaba contra el deseo ardiente por mantener ambas vidas separadas. Pero ¿cuánto tiempo podría seguir así antes de perderme completamente?
Las palabras estaban listas para salir cuando sonó el teléfono interrumpiendo nuestra conversación tensa. «Mamá, necesito hablar contigo». El eco del teléfono resonó ominosamente mientras miraba a mi esposo. ¿Qué haría ahora? El sonido del teléfono resonó en la habitación, como un eco de mis propios pensamientos. Miré a mi esposo, que aún estaba absorto en su trabajo, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. «Mamá, necesito hablar contigo». La voz de mi hijo, cargada de urgencia, me hizo sentir un escalofrío. ¿Qué podría querer ahora? La tensión se acumulaba y sentí que el aire se volvía denso. Respondí con un tono que intentaba ser sereno, pero las palabras salieron entrecortadas. ¿Qué sucede? Estoy ocupada. No era cierto. La verdad es que no sabía cómo enfrentar lo que había comenzado entre nosotros. La culpa me asfixiaba y la atracción seguía latente. «Es importante, por favor», insistió él. Miré el reloj, el tiempo parecía haberse detenido. La tormenta rugía afuera, pero dentro de mí había un torbellino aún más feroz. «Está bien», respondí finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como una losa. Cuando nos encontramos en la sala, su mirada era intensa y profunda. Había algo en sus ojos que me hacía cuestionar todo lo que había creído sobre nuestra relación. «He estado pensando sobre lo que pasó», dijo con voz temblorosa. El aire se volvió eléctrico entre nosotros. «No deberíamos hablar de eso», le advertí, aunque sabía que mis palabras carecían de convicción. Pero él dio un paso adelante y me miró fijamente. «No puedo evitarlo». En ese instante algo dentro de mí se desmoronó y recordé la noche anterior, nuestros labios se encontraron y el mundo exterior desapareció. «Esto no es correcto», dije, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí misma. Él pareció entender la lucha interna que atravesaba y tomó mi mano entre las suyas, como si quisiera ofrecerme consuelo o quizás algo más. La tormenta continuaba su furia afuera mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. Una parte de mí quería rendirse a esta atracción prohibida, otra parte gritaba por mantener la cordura y proteger nuestra familia. «¿Por qué no podemos simplemente dejarlo atrás?», preguntó él con una mezcla de frustración y desesperación en su voz. «Porque hay mucho en juego», respondí con firmeza, aunque mis manos temblaban al tocar las suyas. El miedo a perderlo todo era abrumador, no solo a mi matrimonio sino también a nuestra relación familiar. De repente el sonido del trueno retumbó fuertemente afuera y el resplandor de un rayo iluminó brevemente la habitación oscura. En ese instante fugaz vi reflejada una imagen distorsionada de nosotros dos, atrapados en una red tejida por deseos ocultos y decisiones equivocadas. «¿Qué quieres realmente?», le pregunté con sinceridad desgarradora. «Quiero ser honesto contigo», dijo él con voz decidida. «No puedo seguir viviendo esta mentira». Un silencio tenso llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos sus palabras. Sabía que esto iba más allá del simple deseo, era una búsqueda desesperada por claridad en medio del caos emocional en el que nos encontrábamos sumidos. La presión aumentaba cuando él se acercó aún más a mí, sus ojos fijos en los míos como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos más profundos. «Mamá, creo que deberías dejarlo todo atrás». Las palabras cayeron como un peso sobre mí, dejarlas ir significaría enfrentar la realidad sin filtros ni excusas. Pero la idea de hacerlo me aterrorizaba tanto como me atraía. La tormenta afuera parecía reflejar mi confusión interna, relámpagos iluminando brevemente las sombras mientras los truenos resonaban como ecos de decisiones pasadas retumbando en mi mente. No podía evitar pensar en cómo llegamos hasta aquí, como unas simples circunstancias nos habían llevado al borde del abismo emocional. Finalmente decidí romper el silencio, «No sé si puedo hacer eso». Mi voz sonó quebrada mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Él dio un paso atrás y dejó caer mis manos lentamente, como si entendiera el peso de sus propias palabras sobre mí. «Solo quiero lo mejor para ti», dijo suavemente antes de girarse hacia la puerta. El golpe del viento contra las ventanas resonó como un presagio ominoso mientras él salía al pasillo oscuro, dejando tras de sí una sensación palpable de pérdida inminente. Me quedé sola en la sala vacía, sintiendo como cada latido del corazón resonaba dentro del silencio pesado.
En ese momento me di cuenta de que debía tomar una decisión definitiva. No podía seguir viviendo entre dos mundos sin consecuencias graves para todos los involucrados. Las imágenes de mi vida pasada pasaron rápidamente por mi mente, recuerdos familiares felices contrastados con esta nueva realidad llena de secretos y deseos prohibidos. Mientras contemplaba lo inevitable, escuché nuevamente el sonido del teléfono desde la distancia. Esta vez era un recordatorio cruel e ineludible. Mi esposo volvería pronto a casa y nada sería igual después de esto. La tormenta comenzó a calmarse afuera mientras yo luchaba por encontrar claridad entre mis pensamientos caóticos. Pero entonces sentí una punzada aguda. ¿Qué pasaría si él revelara lo ocurrido? ¿Y si alguien más se enterara? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras buscaba respuestas desesperadamente. Cuando finalmente logré salir al pasillo oscuro buscando respuestas o tal vez consuelo, vi su figura parada frente a la puerta principal. Había regresado sin previo aviso justo cuando todo parecía desmoronarse ante mis ojos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó él con preocupación genuina reflejada en su rostro joven e inocente. De repente todo quedó claro. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y debía decidir rápidamente qué camino tomar antes de perderlo todo para siempre. La vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar irrevocablemente.